la reforma a la ley de glaciares, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y ahora está en diputados, donde hay en desarrollo un foro, una audiencia, una serie de audiencias públicas que son obligatorias para poder definir el contenido de la ley. Si no pasaba esto, la ley se iba a judicializar. Las propias empresas mineras interesadas en romper la ley de glaciares actual le sugirieron al gobierno: hacer las audiencias porque si no después, bueno, se nos va a frenar en la justicia y estamos ávidos de explorar y explotar las áreas periglaciares que hoy están protegidas. Así que bueno, la participación en las audiencias es impresionante. Se anotaron miles de personas. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Está comenzando. Y vamos a hablar en profundidad de la reforma que busca el gobierno a la ley de glaciares con Agustina Grasso, periodista ambiental, que siempre está por aquí, por este programa, contándonos un poco cómo va la pelea por la defensa de la casa común, de la tierra, del ambiente. Hola Agustina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, sos la especialista y la voz autorizada de todas las que tenemos en este equipo para hablar de esto, ¿no? Lo veníamos hablando en términos políticos, pero con vos lo podemos abordar en términos ambientales reales, ¿no? Lo que va a representar esa ley de glaciares si se reforma. Bueno, totalmente. Hoy comienza el primer encuentro, ¿no?, de esta audiencia pública. Hay inscriptas 102.000 personas. Esto es un récord histórico, realmente es algo inédito en el país y nos da un montón de alegría, ¿no?, a quienes estamos defendiendo nuestros bienes naturales, porque realmente demuestra el interés. Digo, como ayer fue la marcha por el 24, miles de personas salieron a la calle. Digo, hoy también lo vemos con los glaciares y eso nos da como mucha potencia, siento yo, para también obviamente marcar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros intereses. Digo, más allá obviamente de, como bien vos decías hace un ratito, los intereses políticos que tiene detrás esta modificación de la ley de glaciares, esta modificación que busca, digamos, permitir ciertas actividades mineras, quitar algunos prohibiciones que tenía la ley de glaciares en ciertas zonas, ¿no? Sobre todo lo que sería la zona periglaciar, que es la zona que alimenta luego las cuencas hídricas. Y bueno, y estamos como con un vaivén, ¿no? Todo el tiempo, digo, nosotros mismos también el año pasado ya veníamos hablando del tema de ley de glaciares, los intereses que había detrás de ley de glaciares, y como bien decimos, hoy es histórico, ¿no? Tenemos audiencia pública que comienza hoy, el primer encuentro que es presencial, mañana tenemos uno virtual. Sin embargo, hay varios pedidos de impugnación frente a esto, sobre todo hoy a la mañana tenemos ahí reciente un pedido de impugnación de parte de un sector de varios diputados y diputadas que lo que estaban denunciando era, primero, que si hay 102.000 personas inscriptas y solo van a participar de la audiencia 400, estamos hablando de un 0,3% de toda la gente que se anotó, que solamente va a poder cumplir con su derecho, que se anotó en ese formulario para justamente formar parte y opinar y hablar y dar su opinión en la audiencia pública. Eso por un lado. Y por el otro lado también se está denunciando la discrecionalidad con la cual se seleccionan a estas personas. Porque en un momento se había dicho que iba a ser por orden en que se iban anotando. Esto ya nos dimos cuenta que no fue así. Después, por otro lado, pero fue bastante a dedo, ¿no? Eso es lo que se denuncia. Fue muy a dedo la selección de personas que van a poder participar. Mismo a mí me pasó, yo me anoté muy rápido y quedé afuera. Y tampoco tuvo suficiente difusión, ¿no? Hablamos de un interés gigante, a pesar del silencio, ¿no? Porque no hubo una publicidad oficial, una difusión oficial, convocando como debería ser cuando se hace un foro, una audiencia por una ley, ¿no? A la sociedad, a la comunidad. Se anotaron muchas personas porque militantes como vos, Agustina, lo difundieron y convocaron, pero si era por el rol del Estado, había un silencio total. Total, cuando aparece la voz del Estado, aparece diciendo, como boicoteando la audiencia pública, diciendo, bueno, manda un videíto, manda un texto, como que eso iba a suplir, ¿no?, el rol de la audiencia pública. Y ahí tenemos también otra de las denuncias que se está haciendo, ya sea por parte de abogados, de abogadas ambientalistas, sino también por este sector de diputados, por ejemplo, con Maxi Ferraro a la cabeza, que están diciendo, no pueden reemplazar un derecho como es participar y opinar en la audiencia pública con esto de mandar un videíto y hacer una participación como si fuéramos youtubers, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí. Hay varias cuestiones también que diversos sectores están también, digamos, promoviendo, ¿no? Y tiene que ver con que se empezaron a decir muchos mitos en contra o a favor, en realidad, de esta modificación. Sobre todo salió Patricia Bullrich y Milei también a hablar la semana pasada.
Entonces traje ahí algunos datos que se están promoviendo, ¿no? Uno, para que tomemos conciencia de la importancia que tiene que no se lleve adelante esta modificación. Por un lado, 7 millones de argentinos y argentinas dependen de las cuencas hídricas alimentadas por la zona glaciar y periglaciar. Después, la zona glaciar ocupa el 0,4% del territorio, ¿sí? Y hay algo que dejar muy en claro, y es que la ley actual como está, no está prohibiendo ni el turismo ni la minería. Esto también es importante porque muchas veces algunas de las cuestiones que se están diciendo de fondo es como, los ambientalistas son bobos, no quieren promover el progreso, bla, bla, digo, y también hay que tener cuidado porque se están diciendo muchas fake news en base a esto para poder aprobar algo con promesas de inversiones que encima sabemos que después no quedan en el país. Claro, bajo el esquema del RIGI, ¿no? La ley de glaciares choca con el RIGI que aprobó Milei, de apertura a inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero. Milei textualmente dijo, Dios nos dio la naturaleza. ¿Para qué nos dio el planeta? Claro, ¿para qué nos dio el planeta? ¿Para contemplarlo? No, exacto, no, para destruirlo. Para destruirlo, claro. Exacto. Entonces digo, con esa premisa tan burda, tan además violenta, ¿no? Que hasta te diría que para mí es como que esto fomenta más que la gente diga, che, voy a salir a defender la ley de las glaciares porque yo no quiero salir a destruir mi país, ¿no? Entonces digo, en base a esto es como que vos ves también ahí, obviamente, el activismo, la respuesta, de parte de científicos, de parte de que no olvidemos que, por ejemplo, dentro de la ley de glaciares hay otro tema muy importante y es que existe lo que es el Inventario Nacional de Glaciares, que está hecho por un organismo que es federal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones son a nivel federal, que eso es lo que promueve la ley. Uno de los cambios que se buscan es que las provincias sean quienes tengan este rol de veedor de este glaciar se puede explotar, esta zona periglaciar no, y así. Entonces, claro, ¿cuál es el tema de cuando vos hablas con instituciones, cuando vos hablas con científicos y distintas organizaciones te están diciendo, el agua no conoce de fronteras? O sea, no es que vos decís, listo, este glaciar no influye en mi cuenca, ¿no? Pero vos realmente, o sea, los glaciares son nuestra fuente de agua, son como nuestro stock de agua. Entonces alimentan cuencas hídricas que después, como decíamos hace un ratito, afectan 7 millones de personas, porque obviamente es de donde nace y después termina del otro lado del continente. Claro, bueno, para el bonaerense, la bonaerense, ¿no? Bullrich decía, nos trata de burros porque defendemos la ley de glaciares para provincias donde no hay glaciares, dice Bullrich. ¿Qué burros son? Nos dice Bullrich. Si no hay glaciares en Buenos Aires, ni en Santa Fe. Bueno, ese es el punto, ¿no? Que justamente es como un efecto dominó. O sea, la decisión que puede llegar a tomar San Juan, que por ejemplo es uno de las provincias que más glaciares tiene, Mendoza, ¿no? Y ni que hablar que Mendoza, además, todo lo que afecta, por eso hay mucha puja también en Mendoza, porque obviamente tenemos la actividad vitivinícola que o sea, realmente utiliza litros y litros de agua, entonces también necesita el agua para su acción productiva. Entonces, claro, vos decís, ok, las provincias donde vivimos nosotros, por ejemplo en Buenos Aires, no hay glaciar, pero sin embargo, la importancia del glaciar que está en San Juan, que está en Mendoza y que está en otra provincia, sí me afecta a mí. Entonces, bueno, hay que tener como un poco esta mirada más integral de cómo afecta lo que sucede en una punta del país a la otra. Sí, y aparte pensar en provincias negociando con empresas mineras transnacionales que tienen en sus cuentas muchísimos más miles de millones de dólares que los que puede tener Catamarca o San Juan y le pueden torcer el brazo fácilmente. Y no digo solamente en corrupción comprando un gobierno, sino en acciones económicas, ¿no? La Barrick hace lo que quiere con Catamarca, es un granito de arena, Catamarca o San Juan para la Barrick, ¿no? La negociación tiene que ser Estado-Nación frente a empresa, ¿no? Me parece. Totalmente. Hay un libro que recomiendo, que lo estoy leyendo, que se llama Dictaduras Mineras, ¿no? Y que habla justamente, es de la editorial Sudestada, y habla justamente de cómo el efecto de una minera es como si fuera una especie de pulpo. Porque la minera comprende muy bien, y obviamente ni que hablar que tiene el dinero también para hacerlo, comprende muy bien esta lógica que hay que llevar adelante, ¿no? O sea, por un lado necesitamos una prensa acorde, una política acorde, necesitamos un poder legislativo, ejecutivo, necesitamos una sociedad civil o sea, todo lo que se necesita para poder instalar un tema y justamente vencer esta barrera social que muchas veces se encuentran las mineras, porque obviamente estamos hablando de una actividad extractiva,
que usa no solo millones de litros de agua, sino que para perforar roca y para hacer también minería a cielo abierto. Estamos hablando de químicos, estamos hablando de explosivos, o sea, obviamente que cuando vos ves los efectos que tiene en territorio, contamina agua, seca ecosistemas, digo, ¿quién va a querer eso en su provincia? Entonces, claro, bueno, ¿cuál es el mecanismo para lograr eso? Ahí es que encontramos este pulpo. Bueno, tengo que convencer, obviamente con un sobrecito o un sobre grande, a los medios, a los políticos, a los legisladores. Entonces, claro, digo, lo pudimos ver hace varios años cuando fue todo el tema de las Madres del Agua en Mendoza, digo, estos videos, o el Chubutahuazo, cuando veíamos estos videos, cámaras ocultas de muchas veces cómo hay sobornos, ¿viste? En los escritorios de los legisladores, y bueno, y es quizás la manera más directa de ver que eso es lo que suele suceder, ¿no? Y yo creo que hoy quizás lo que estamos viviendo es algo histórico, y ver cómo la sociedad en general se está plantando frente a esto, quizás es un poquito torcerle ahí el brazo a este pulpo, ¿no? Bueno, es transversal el tema, como ayer fue el 24 de marzo, que sacó a la calle a mucha gente de distintas miradas políticas. Acá hay pruebas, ¿no? Mencionaste Mendoza, una provincia que votó por el proyecto de Milei en más de un 55%, pero cuando llegaron las mineras y cuando se tuvo que votar entre gallos y medianoche, como dicen, el proyecto San Roque, lo tuvieron que hacer escondidos los legisladores provinciales a espaldas del pueblo, porque se generó una movilización enorme, incluso de gente que habría votado a Milei también seguramente. Totalmente, sí, totalmente. Mismo hace poco hubo de nuevo elecciones en Mendoza y volvió a ganar el oficialismo. Digo, obviamente, vos ves en las urnas, o mismo algo que también se venía diciendo ayer, que decía, che, estamos toda esta gente en la calle, ahora vamos a ver cómo este efecto se va a ver en la legislativa. Y digo, creo que lo que estamos viendo hoy tal vez es una apropiación de ciertas luchas de parte de la sociedad civil, digo, más allá del gobierno que esté, ¿no? Yo veo como un poco esta batalla, famosa batalla cultural que también da el gobierno y la sigue dando todo el tiempo. Digo, creo que eso está fomentando también que la gente salga a expresarse y salga a opinar, obviamente, en defensa de los principios que como una sociedad, digo, más allá, digo, del gobierno que esté, es una democracia y se escucha al pueblo hablar. Totalmente. Agustina Grasso, periodista ambiental. Sobre la ley de glaciares que tenemos, poquito de historia, ¿no? Recordemos, tuvo mucha lucha para llegar a aprobarse, incluso tuvo un veto en el momento del gobierno de Néstor Kirchner, ¿verdad? Sí, del 2010 fue esto, fue en el 2010. Gobierno de Cristina. Sí, Cristina. Tuvo un veto y hubo que volver con la ley de vuelta, porque había muchos sectores muchos sectores, hacían lobby y ejercían presión. Muchos sectores también del peronismo, digo, porque muchas veces dice, está respondiendo intereses kirchneristas, Cuca, etcétera, y no es así. Cuando vos te pones a indagar y a ver también la historia que tiene la ley de glaciares, fue una ley que costó muchísimo, ¿no? En su momento también Pino Solana se la puso mucho al hombro. Bueno, Daniel Filmus se la puso al hombro y después tuvo que ceder ante el veto de su propio gobierno. Sí. Entonces, bueno, digo, obviamente es una ley que de verdad, o sea, yo creo que es una ley que demuestra mucho el interés social, ¿no? Entonces, hay que quedarse más con eso y no con todo lo que dicen, un lado u otro. Estamos hablando de glaciares, estamos hablando del agua, el agua vale más que el oro, estamos hablando de también el futuro del agua, porque como bien vos decías, siento que es como que uno dice, bueno, si votás la ley base va a pasar esto, que con el RIGI va a pasar esto, que con la reforma laboral, todo el tiempo se están poniendo zanahorias por delante, poniendo en juego los bienes naturales todo el tiempo en el medio, y sin embargo no hay una respuesta, o no se están viendo las famosas inversiones que se está hablando. Entonces, claro, siento que hoy la zanahoria o esta lucha es la ley de glaciares, ¿no? Y creo que, bueno, es un buen momento para decir, hasta acá, esto no avanza, por un lado, y por el otro lado también dejar siento yo, de ver estos espejitos de colores que nos quieren vender. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Yo mucha fe no tengo en la Cámara de Diputados. Quizás sí alguna modificación cosmética para que vuelva al Senado y salga así. Fueron por todo y se quedan con 9 o con 8 de los 10 que querían. Suele ser un mecanismo político también para más o menos calmar las aguas. Sí. Pero sí es cierto que si hay movilización popular por la ley de glaciares, me parece que es una herramienta que puede aglutinar mucha gente en la calle.
Mira, hay movilización popular, o sea, hoy tenemos ahora una conferencia de prensa, en este momento se está dando en las puertas del Congreso, después empezamos con el tema de audiencia pública, que hay que ver cuánto avanza o no esta impugnación, y después a las 17 también está pautada una acción de hacer una fila, todas las personas que se anotan para hablar, llevar reposeras y bueno, llevar adelante una acción en el Congreso, justamente para que se demuestre y se vea este interés que hay de lo que está diciendo la sociedad. Así que bueno, creo que es paso a paso esto, ¿no? Entonces hoy tenemos esta lucha, mañana también está el tema de audiencia pública y después veremos qué sucede en diputados. Sí, ayer en la Plaza del 24 estuvo en el documento y estuvo en las consignas también el tema de la defensa de la ley de glaciares. Agustina Grasso, cronista millennial, te leemos por las redes, deja bien clarito todos los sitios donde seguir. Me pueden encontrar en @cronistamillennial en Instagram y @escrituracrónica, que también ahí vamos publicando todos los avances, digamos, que está sucediendo con audiencia pública, ley de glaciar y bueno, todas las noticias ambientales también. Bien, gracias por venir a defender el agua, incluso acá en esta mesa de radio de las Patrias de las Moscas en Cruce. Gracias a ustedes. Agustina Grasso pasando por aquí. Bueno, en marcha la discusión, el debate por la defensa de la ley de glaciares, por la defensa del agua.